¿Cuántos se identifican con Sansón? Sansón es uno de los personajes más contradictorios y más irónicos de toda la Biblia, pero que en realidad su historia nos da una enseñanza muy profunda y muy poderosa para nuestras vidas. Una enseñanza que a mí personalmente me gusta mucho y ministró mucho mi vida. Espero que también la tuya. Bueno, ¿y por qué digo que Sansón es irónico y es contradictorio? Porque es el personaje más contradictorio e irónico de toda la Biblia. Para eso tenemos que conocer la historia de Sansón. ¿Y cuál es la historia de Sansón? ¿Tú la conoces? ¿No la conoces? No importa, te la voy a resumir. Resulta que en cierta ocasión había una pareja que no habían podido tener hijos. La mujer era estéril y no habían podido tener un bebé. En cierta ocasión ella se encontraba barriendo el patio de su casa y se le apareció un ángel con una noticia. ¿Cuál era esta noticia? Ella iba a dar a luz un hijo, pero no cualquier hijo. Este niño iba a ser especial, le dijo el ángel, porque este niño iba a ser nazareo desde su nacimiento, que es nazareo. Y no solo eso, sino que este niño iba a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Iba a ser una especie de caudillo militar, una especie de héroe que iba a libertarlos de la opresión filistea. Por lo tanto, este niño iba a ser muy, pero muy especial. Y así sucedió. El niño nació, creció y se hizo muy fuerte, tan fuerte que él solo vencía a los filisteos en gran número. Y así él fue libertando a su pueblo de la mano de esos filisteos. Pero a pesar de que Sansón fue llamado por Dios desde antes de nacer y que tenía una particularidad, algo muy especial, que era su nazareato, es decir, su voto de nazareo, que en particular en él no era un voto. Ya lo vamos a ver. Tranquilo, no te desesperes. Sansón también es un símbolo de una persona desobediente, es decir, también es un ejemplo de la desobediencia y de cómo las personas también pueden alejarse de Dios y terminar en el fracaso, en la ruina espiritual. Sí, Sansón es un ejemplo de eso. Y es aquí donde viene lo contradictorio y lo irónico. Ya te voy a decir cuál es la razón por la que pienso eso de Sansón. Sansón era nazareo, como ya te lo dije anteriormente. Y un nazareo tenía algo especial o algo, una particularidad, que era que un nazareo era apartado o consagrado especialmente para Dios. Y este nazareo debía cumplir ciertos votos, ciertas prácticas que él tenía que guardar para así cumplir su voto de consagrado a Dios. Uno de ellos era que no podía cortarse el cabello. Por eso un nazareo tenía el cabello extremadamente largo, porque no se lo podía cortar durante el tiempo de ese voto. Porque el voto era, primero, voluntario y segundo, era temporal, por el tiempo que decidiera la persona que iba a hacer ese voto. Segundo, no podía tomar nada que tuviera alcohol o nada que fuera del fruto de la vid. Nada. Nada que tuviera alcohol, ni vino ni sidra. Y como tercero, no podía tocar ni acercarse a algo muerto, a un cuerpo muerto, sea hombre, sea un humano o animal. Estas tres cosas tenía que guardar la persona que cumplía el voto de nazareo. Sansón era un nazareo. Ahora, hay otros personajes en la Biblia que también cumplían este voto, también eran nazareos. Por ejemplo, Samuel. Aunque específicamente no dice que Samuel era nazareo, pero inferimos por su comportamiento, por la forma, por su aspecto, que era nazareo. Samuel fue consagrado desde niño por su madre a Dios. Juan el Bautista también era nazareo. Pero Juan el Bautista y Samuel tienen una diferencia muy grande con Sansón. Ellos eran nazareos por medio de su propia voluntad, o en el caso de Samuel, su madre lo consagró. En el caso de Juan el Bautista fue el que al parecer tomó la decisión de apartarse al desierto y dedicar su vida a Dios. Pero en Sansón es diferente. ¿Por qué Sansón era un nazareo distinto
a Samuel y a Juan el Bautista y a cualquier otro nazareo que pueda existir en la historia de la humanidad. Porque Sansón no fue voluntario, su voto no fue voluntario. El voto nazareato de Sansón fue Dios quien se lo impuso a él desde antes de nacer. Tanto así que su madre, cuando estaba embarazada de Sansón, tenía ya que guardar estas cosas, porque en el vientre llevaba ya a un nazareo. El feto ya era nazareo, impuesto por el mismo Dios. Es decir, le dijo a la madre, este niño es consagrado a mí, no ha nacido, pero ya lo es. Por lo tanto, tú también debes guardar estas cosas. Y a diferencia de Samuel y Juan el Bautista, ellos cumplieron su voto. Ellos fueron, la Biblia nos enseña o nos dice que ellos fueron consagrados a Dios realmente, llevaron una vida consagrada a Dios. Pero Sansón no. Sansón toda su vida se dedicó fue a quebrantar ese voto y a demostrar que no era un hombre consagrado a Dios. Eso es lo irónico, lo contradictorio, que siendo Dios quien te otorga ese título y te impone el nazariato, sea el hombre que en realidad nunca lo cumplió. Pero esto también es lo bueno de la historia. Aquí donde se pone interesante la historia de Sansón y su gran enseñanza para nosotros. Resulta que Sansón, por su desobediencia, terminó capturado por los filisteos y siendo esclavo allá en un palacio de ellos. Y esta es una de las primeras enseñanzas que nos da la historia de Sansón. Desobedecer a Dios, romper con ese voto de consagración a Dios que todos los creyentes y cristianos tenemos hoy en día, trae consecuencias. Desobedecer al Señor siempre traerá consecuencias. Y esto es lo primero que nos enseña la historia de Sansón. Pero para mí, personalmente, hay una enseñanza mucho más hermosa y mucho más profunda que tocó mi vida de esta historia. ¿Y cuál es? La enseñanza está en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la gran enseñanza que ministra mi vida en la historia de Sansón. Su fidelidad, la fidelidad de Dios, la fidelidad del Señor al propósito que tenía con Sansón. Porque Dios tuvo un plan desde el inicio, antes que Sansón naciera con él, que era de hacerlo un libertario, hacerlo un libertador de su pueblo, con su gran fuerza, con sus hazañas. Y así lo cumplió hasta el final. Sansón cumplió con su propósito hasta el final, que era de libertar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Pero ¿por qué se cumplió su propósito? Porque Dios fue fiel a ese propósito, fue fiel a lo que Él dijo, fue fiel a lo que proclamó de Sansón. Y a pesar de que Sansón fue infiel, porque si hay una persona infiel en toda la palabra de Dios, es Sansón, como personaje, porque sabemos que el pueblo de Israel en general fue muy infiel, pero como personaje Sansón fue uno de los más infieles en toda la Biblia, porque él quebrantó todo el voto de Nazareo. Todo lo que Sansón no tenía que hacer, lo hizo. Comió de un cuerpo muerto. Era un bebedor de vino. No solo lo hizo una vez, sino que esa era su vida. Era un bebedor, andaba en fiestas y tomando vino. Es más, él tenía que juntarse con una mujer de su pueblo y le gustaban eran las extranjeras, las filisteas. En otras palabras, Sansón le encantaba el yugo desigual. Y todo esto lo iban quebrantando, pero Dios lo seguía usando. Dios seguía siendo fiel al propósito que tenía con Sansón. Porque si no te has dado cuenta, Sansón juzgó a Israel 20 años. Eran 20 años de una vida desobediente a Dios, pero que Dios seguía siendo fiel al propósito que tenía con él. Y por último, lo único que le faltaba era que le cortaran su cabello, era cortar su cabello, quebrantar ese voto de mantener su cabellera sin cortarse, y así también pasó, se dejó cortar el cabello y por eso perdió su fuerza y terminó esclavo, sin ojos, porque le sacaron los ojos los filisteos allá en tierra filistea.
quebrantó cada uno de los pactos, pero Dios seguía siendo fiel a él, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel y cumplió el propósito que tenía en Sansón hasta el final, porque Él lo había dicho, porque Él lo había prometido, porque Él lo había declarado. Él dijo, este niño libertará a Israel de los filisteos y así se cumplirá por encima de cualquier cosa, incluso por encima de Él mismo. Porque ¿cuál es el principal enemigo del propósito de Dios con nosotros? El diablo. No es el diablo, somos nosotros que a veces por nuestros errores, por nuestras falencias, por nuestras debilidades, por nuestro pecado, retrasamos, entorpecemos el propósito de Dios. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Cometí muchos errores que tal vez detuvieron el propósito de Dios en mi vida, pero aquí estoy por su fidelidad, aquí estoy por su gracia, porque cuando Dios es fiel, tu cabello vuelve a crecer. Sí, y así pasó con Sansón. Su cabellera volvió a crecer, su cabello volvió a crecer, que era un símbolo de la fidelidad de Dios con su propósito. Y Sansón al final pudo cumplir con el propósito que tenía, que era libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Dios es fiel. Si tal vez has sido infiel a Dios, pero que te ha dolido, estás arrepentido y crees de pronto que ya Dios no quiere nada contigo, que ya te quitó tu propósito, que ya no quiere hacer grandes cosas contigo, no es así, estás equivocado. Dios sigue siendo fiel a lo que prometió y a lo que dijo que haría contigo, a lo que dijo que haría conmigo, a lo que dijo que haría con su pueblo. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es lo que más me gusta, de lo que más ministra mi vida de esa historia. Y lo más hermoso de todo, de la historia de Sansón, es que cuando el escritor de Hebreos está hablando de aquellos grandes héroes de la fe, ahí está Sansón, ahí está él, entre los héroes de la fe. Porque aunque fue infiel, aunque fue un hombre desobediente, Dios fue fiel a su propósito y al final lo llama héroe de la fe. Ahí está Sansón entre esos hombres que si fueron muy fieles y que dieron su vida por Dios, como Abraham, como David, como Samuel, como los profetas. Y en medio de esos hombres, ahí también Dios quiso colocar a Sansón como héroe de la fe. Así que, aunque tú hayas cometido errores, Dios es fiel. Y Dios te dice que tú eres un héroe de la fe. Ojo, tenemos que guardarnos para el Señor. Tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Pero cometer un error, a veces fallarle a Dios, no significa que Dios no es fiel contigo y con tu propósito. Amén. Que la gracia te acompañe.